Entre las aguas turquesa del Caribe, las profundidades misteriosas del Pacífico y los mares legendarios que abrazan las costas de México, existe un reino submarino donde la naturaleza parece haber llevado la vida a su máxima expresión de belleza y rareza. Ubicado entre dos enormes océanos y atravesado por corrientes cálidas cargadas de nutrientes, México posee uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta, hogar de criaturas tan extraordinarias como el tiburón ballena, la tortuga carey y peces que parecen nacidos de otro mundo. Muy pocos saben que los mares mexicanos albergan cerca del 10% de toda la biodiversidad marina conocida en la Tierra. Cada arrecife, manglar y abismo oceánico guarda especies únicas que dependen del delicado equilibrio natural para sobrevivir. Pero hoy, la contaminación, la pesca excesiva y el cambio climático amenazan este paraíso submarino. Proteger los océanos de México no es solo salvar animales hermosos, es preservar uno de los últimos grandes tesoros vivientes del planeta antes de que el silencio sustituya para siempre la magia de sus mares. En las aguas cristalinas del Caribe mexicano, donde los arrecifes de coral florecen como jardines antiguos y las corrientes tropicales envuelven las costas con un brillo esmeralda, una viajera milenaria atraviesa silenciosamente el océano. La tortuga carey emerge entre corales y esponjas marinas con una elegancia que parece suspendida fuera del tiempo. Su nado pausado transmite serenidad absoluta mientras la luz se refleja sobre su caparazón dorado y oscuro, creando destellos semejantes a piedras preciosas bajo el agua. Desde hace millones de años, esta criatura recorre los mares tropicales del planeta, convirtiéndose en uno de los símbolos más hermosos, frágiles y antiguos de la vida marina mexicana. Su belleza es incomparable dentro del mundo de las tortugas marinas. El caparazón de la tortuga carey posee placas superpuestas de tonos ámbar, marrón y dorado que forman patrones únicos e irrepetibles. Bajo la luz del océano, cada detalle parece tallado cuidadosamente por la naturaleza. Su cabeza estrecha termina en un pico curvado similar al de un ave rapaz, adaptación perfecta para alcanzar alimento entre grietas coralinas. A diferencia de otras tortugas marinas más robustas, la carey posee movimientos ágiles y delicados que le permiten desplazarse fácilmente entre arrecifes complejos. Cada vez que extiende sus aletas bajo el agua, parece volar lentamente sobre un universo submarino lleno de color y silencio. Los arrecifes coralinos del Caribe y ciertas regiones del Golfo de México representan su principal hogar. Allí encuentra refugio, alimento y zonas seguras para desarrollarse.
Su dieta está compuesta principalmente por esponjas marinas, aunque también consume anémonas, pequeños invertebrados y algas. Esta alimentación la convierte en una especie esencial para el equilibrio de los arrecifes, ya que ayuda a controlar organismos que podrían invadir y sofocar los corales. Gracias a su precisión y memoria espacial, puede regresar repetidamente a zonas específicas de alimentación. Su vida transcurre entre largas migraciones oceánicas y momentos de calma absoluta en arrecifes donde la biodiversidad depende silenciosamente de su presencia. La reproducción de la tortuga carey es uno de los rituales más emocionantes y vulnerables del océano. Después de recorrer enormes distancias, las hembras regresan a las mismas playas donde nacieron décadas atrás. Durante la noche, emergen lentamente sobre la arena para excavar nidos y depositar decenas de huevos antes de regresar al mar. Semanas después, pequeñas crías del tamaño de una mano luchan desesperadamente por alcanzar el océano mientras aves y depredadores acechan cada movimiento. Muy pocas sobreviven hasta la adultez. Un dato que pocas personas conocen es que las tortugas carey poseen una extraordinaria capacidad de orientación magnética, utilizando el campo magnético terrestre para navegar miles de kilómetros. A pesar de su resistencia ancestral, la tortuga carey enfrenta una de las crisis más graves de supervivencia entre las tortugas marinas del planeta. Durante siglos fue cazada por su hermoso caparazón, utilizado para fabricar joyas y objetos decorativos. Aunque hoy existen leyes de protección, la pesca incidental, la contaminación plástica y la destrucción de playas de anidación continúan amenazando sus poblaciones. Muchos ejemplares mueren atrapados en redes o confunden bolsas plásticas con medusas, ingiriendo materiales letales. La desaparición de arrecifes coralinos debido al cambio climático también reduce las zonas donde puede alimentarse y refugiarse. Su supervivencia depende directamente de las decisiones humanas tomadas en las próximas décadas. Observar a una tortuga carey deslizándose libremente en los mares mexicanos es contemplar una reliquia viviente de la Tierra. Cada movimiento refleja millones de años de evolución y adaptación perfecta a los océanos tropicales. Su existencia nos recuerda que el mar no pertenece únicamente al presente, sino también a un pasado remoto que aún respira bajo las olas. Protegerla significa preservar playas, arrecifes y ecosistemas completos que sostienen incontables formas de vida. Si la tortuga carey desaparece, el océano perderá una de sus criaturas más elegantes y antiguas.
y la humanidad perderá otra oportunidad invaluable de reconciliarse con la belleza salvaje del planeta. Antes de seguir con este maravilloso vídeo, si este recorrido por la extraordinaria fauna marina de México te ha dejado sin aliento, este es el momento de pasar de la admiración a la acción. Cada like ayuda a que estos mensajes lleguen más lejos, cada compartido multiplica la conciencia sobre la importancia de proteger nuestros océanos, y cada suscripción al canal Oceanolique se convierte en un paso más para seguir difundiendo la belleza y fragilidad del mundo marino. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo viaje por las profundidades del planeta, donde aún existen criaturas asombrosas esperando ser descubiertas. El océano necesita voces que lo defiendan, y la tuya puede marcar la diferencia. Ahora sí, continuemos con el documental. En las cálidas profundidades del Caribe mexicano, donde los arrecifes de coral brillan como ciudades sumergidas y la luz atraviesa el agua dibujando destellos dorados, aparece una criatura cuya belleza parece desafiar toda lógica natural. El pez león volador se desplaza lentamente entre corales y esponjas marinas como una sombra adornada con fuego y seda. Sus enormes aletas extendidas flotan alrededor de su cuerpo con una elegancia hipnótica, creando la ilusión de una danza submarina. Cada movimiento transmite calma y majestuosidad, aunque detrás de esa apariencia fascinante habita uno de los depredadores más eficientes y peligrosos que han invadido los mares mexicanos. Su aspecto es simplemente extraordinario. El cuerpo del pez león está cubierto de franjas rojizas, marrones y blancas que recorren su piel como pinceladas vivientes. Sus largas espinas dorsales venenosas sobresalen formando una corona amenazante que lo convierte en uno de los peces más reconocibles del océano. Las enormes aletas pectorales se despliegan como abanicos translúcidos mientras nada lentamente cerca de arrecifes y cavernas submarinas. A diferencia de muchos peces rápidos y agresivos, el pez león parece moverse con una tranquilidad absoluta, confiando plenamente en su veneno como mecanismo de defensa. Esa combinación entre elegancia extrema y peligro mortal lo convierte en una criatura tan hermosa como inquietante. En las costas mexicanas del Caribe y algunas regiones del Golfo de México, este pez ha encontrado condiciones perfectas para expandirse rápidamente. Habita arrecifes coralinos, manglares y zonas rocosas donde abundan pequeños peces y crustáceos. Su técnica de caza es silenciosa y precisa. Utiliza sus enormes aletas para rodear a las presas, acorralándolas antes de lanzarse con un ataque extremadamente rápido. Posee un apetito voraz y puede consumir grandes cantidades de peces juveniles en poco tiempo.
Debido a ello, el pez león altera gravemente el equilibrio ecológico de los arrecifes mexicanos, afectando poblaciones enteras de especies nativas esenciales para la salud del ecosistema marino. Aunque muchos lo consideran simplemente una amenaza invasora, el pez león también posee adaptaciones biológicas sorprendentes. Sus espinas contienen un veneno capaz de provocar intenso dolor, inflamación y dificultad respiratoria en humanos, aunque rara vez resulta mortal. Un dato que pocas personas conocen es que este pez puede expandir enormemente su estómago, permitiéndole ingerir presas de gran tamaño en relación con su cuerpo. Además, su capacidad reproductiva es impresionante. Las hembras liberan miles de huevos cada pocos días, facilitando una expansión acelerada en nuevas regiones marinas. Gracias a estas características, el pez león se ha convertido en uno de los invasores más exitosos y difíciles de controlar del Océano Atlántico. Su presencia en México representa una consecuencia directa de la irresponsabilidad humana. Originario del Océano Índico y el Pacífico, llegó al Caribe probablemente debido a liberaciones accidentales desde acuarios domésticos. Desde entonces, se ha propagado rápidamente por arrecifes tropicales, causando graves desequilibrios ecológicos. Muchas especies nativas no reconocen al pez león como una amenaza, lo que facilita su éxito como depredador. Además, la destrucción de arrecifes y la sobrepesca reducen las defensas naturales del ecosistema frente a esta invasión. La historia del pez león es un recordatorio contundente de cómo pequeñas acciones humanas pueden desencadenar enormes consecuencias en la naturaleza marina. Observar al pez león volador bajo las aguas mexicanas produce una mezcla de admiración y reflexión profunda. Su belleza es tan impactante que resulta difícil imaginar el daño ecológico que puede causar. Sin embargo, la naturaleza no funciona únicamente a través de la estética. Cada especie depende de equilibrios delicados construidos durante millones de años. El pez león nos enseña que incluso las criaturas más hermosas pueden convertirse en una amenaza cuando el ser humano altera el orden natural del planeta. Comprender su historia es comprender también nuestra responsabilidad sobre los océanos. Porque proteger el mar no significa solo admirar su belleza, sino aprender a respetar los límites invisibles que sostienen la vida marina. En las cálidas aguas del Pacífico mexicano, donde las corrientes acarician suavemente los fondos arenosos y los arrecifes despiertan bajo la luz dorada del océano, surge un espectáculo tan extraño como hermoso.
Decenas de pequeñas figuras emergen desde la arena moviéndose al ritmo del mar, como si fueran delicadas plantas submarinas danzando con la corriente. La anguila jardinera transforma el fondo oceánico en un verdadero jardín viviente. Sus cuerpos alargados y elegantes se balancean en perfecta armonía mientras observan el océano desde sus escondites. A primera vista parecen flores marinas, pero en realidad son peces extraordinarios que han convertido la arena en su hogar y refugio permanente. Su apariencia es una de las más curiosas del océano tropical. La anguila jardinera posee un cuerpo extremadamente delgado, capaz de permanecer erguido durante largos periodos mientras la corriente fluye a su alrededor. Su piel clara está cubierta de pequeñas manchas oscuras que le ayudan a confundirse con los juegos de luz y sombra del fondo marino. Sus ojos grandes y atentos vigilan constantemente el entorno, preparados para reaccionar ante cualquier peligro. Aunque pueden alcanzar varios decímetros de longitud, la mayor parte de su cuerpo permanece enterrada bajo la arena. Solo muestran una pequeña sección al exterior, convirtiendo su comportamiento en una de las escenas más peculiares de los arrecifes mexicanos. Las colonias de anguilas jardineras suelen establecerse en fondos arenosos cercanos a arrecifes coralinos, donde las corrientes transportan abundante plancton. Cada individuo excava cuidadosamente un túnel reforzado con mucosidad para evitar que la arena colapse. Desde allí capturan diminutos organismos flotantes que pasan cerca de sus bocas. Su alimentación depende completamente de las corrientes marinas, por eso permanecen orientadas estratégicamente hacia el flujo del agua. Cuando un depredador se aproxima, desaparecen instantáneamente dentro de sus refugios subterráneos. Minutos después, emergen nuevamente con cautela. Este comportamiento convierte al fondo marino en un paisaje dinámico donde cientos de cuerpos aparecen y desaparecen sincronizados como si el océano respirara lentamente. Aunque parecen criaturas simples, poseen comportamientos sociales fascinantes. Viven en enormes colonias donde cada individuo mantiene cierta distancia respecto a sus vecinos, evitando conflictos mientras comparten el mismo territorio. Durante la reproducción, las parejas se acercan cuidadosamente hasta tocarse mientras liberan gametos en el agua abierta. Sus diminutas larvas pasan semanas flotando con las corrientes antes de asentarse finalmente en nuevos fondos arenosos. Un dato que pocas personas conocen es que las anguilas jardineras pueden reconocer la dirección de las corrientes y ajustar la posición de sus cuerpos para maximizar la captura de alimento sin abandonar nunca la seguridad de su madriguera.
La vida de la anguila jardinera depende completamente de la estabilidad del ecosistema marino. La contaminación, la destrucción de arrecifes y el aumento de sedimentos alteran las corrientes y deterioran los delicados fondos donde estas criaturas viven enterradas. Muchas colonias desaparecen cuando las actividades humanas modifican el equilibrio natural del océano. Además, algunos ejemplares son capturados para acuarios, aunque muy pocos logran sobrevivir lejos de sus complejas condiciones naturales. Estas pequeñas criaturas, aparentemente insignificantes, cumplen una función importante dentro del ecosistema costero. Su presencia indica la salud de los fondos arenosos y la estabilidad de las corrientes que sostienen innumerables formas de vida marina. Observar una colonia de anguilas jardineras moviéndose suavemente bajo el mar Mexicano es recordar que la naturaleza no necesita gigantismo para resultar extraordinaria. En silencio absoluto, estas pequeñas criaturas convierten la arena en un escenario hipnótico donde la fragilidad y la adaptación perfecta se unen en equilibrio. Cada movimiento revela millones de años de evolución, diseñando seres capaces de sobrevivir en uno de los ambientes más cambiantes del planeta. Protegerlas significa preservar los arrecifes, las corrientes y los delicados ecosistemas submarinos que aún mantienen viva la magia del océano. Porque incluso las criaturas más pequeñas sostienen parte de la belleza secreta de los mares del mundo. En los arrecifes luminosos del Caribe mexicano y en las sombras coralinas donde el océano guarda sus secretos más antiguos, una figura serpenteante emerge entre grietas y cavernas submarinas. La morena verde habita ese universo de penumbras y reflejos donde la belleza no siempre se revela de inmediato. Entre rocas cubiertas de coral y jardines marinos bañados por aguas cálidas, su cuerpo ondulante parece una corriente viva nacida del fondo oceánico. Lejos de la imagen temible que muchos imaginan, esta criatura representa la elegancia salvaje de la vida marina. Su presencia silenciosa convierte cada arrecife en un escenario misterioso donde la naturaleza exhibe formas tan extrañas como fascinantes. Su apariencia resulta tan sorprendente como engañosa. Aunque es conocida como morena verde, su piel no posee realmente ese color. El tono esmeralda que la distingue proviene de una capa de mucosidad amarillenta que recubre su cuerpo oscuro y azul grisáceo, mezclándose con la luz marina hasta producir ese brillo verdoso tan característico. Puede superar los 2 metros de longitud y posee un cuerpo alargado, musculoso y flexible que se desliza con precisión entre estrechos refugios.
Su cabeza robusta y sus mandíbulas abiertas permanentemente generan temor en muchos observadores, pero ese gesto no es una amenaza, simplemente necesita bombear agua hacia sus branquias para respirar. Los arrecifes coralinos, manglares y zonas rocosas de las costas mexicanas constituyen su refugio ideal. Durante el día suele permanecer escondida entre cuevas submarinas, dejando asomar apenas su cabeza vigilante mientras el océano continúa su danza alrededor. Con la llegada de la noche, abandona las sombras para recorrer silenciosamente el arrecife en busca de alimento. Su dieta está compuesta por peces, pulpos, crustáceos y pequeños calamares capturados con movimientos rápidos y certeros. Carece de una vista excepcional, pero compensa esa limitación con un olfato extraordinariamente desarrollado. Para la morena verde, el océano no se interpreta mediante imágenes, sino a través del lenguaje invisible de los aromas y las corrientes. Detrás de su aspecto intimidante se esconde un depredador sofisticado dotado de adaptaciones sorprendentes. Posee un segundo juego de mandíbulas ocultas en la garganta, conocidas como mandíbulas faríngeas, capaces de proyectarse hacia adelante para sujetar y arrastrar a la presa hacia el interior del cuerpo. Muy pocos animales poseen un mecanismo semejante. Esta adaptación convierte a la morena en una cazadora extremadamente eficiente dentro de espacios reducidos. Un dato que pocas personas conocen es que algunas morenas colaboran ocasionalmente con meros durante la caza, persiguiendo presas entre grietas donde otros depredadores no pueden entrar. Esta interacción demuestra un comportamiento más complejo e inteligente de lo que suele imaginarse. La reproducción de la morena verde continúa siendo uno de los procesos menos observados del océano tropical. Durante la época reproductiva libera huevos y esperma directamente en el agua, donde ocurre la fecundación. De esos huevos emergen diminutas larvas transparentes llamadas leptocéfalos, criaturas tan diferentes de los adultos que durante mucho tiempo los científicos pensaron que pertenecían a especies completamente distintas. Estas larvas flotan con las corrientes durante semanas o incluso meses antes de transformarse y buscar refugio en arrecifes costeros. Cada nueva morena inicia así un viaje incierto desde la fragilidad absoluta hacia la vida sigilosa y poderosa que caracteriza a los adultos. A pesar de su resistencia y adaptabilidad, la morena verde enfrenta amenazas crecientes derivadas del deterioro de los arrecifes, la contaminación marina y la presión pesquera. La destrucción de corales elimina refugios esenciales y altera el delicado equilibrio que sostiene su existencia. Muchas veces es perseguida injustamente por miedo o desinformación, aunque rara vez representa peligro para el ser humano si no es provocada.
Proteger a la morena verde significa comprender que incluso las criaturas más incomprendidas cumplen funciones esenciales en el océano. Cuando aprendemos a mirar más allá de la apariencia, descubrimos que bajo esas mandíbulas abiertas habita una obra maestra de la evolución marina que merece respeto y conservación. En las inmensas aguas azul profundo del Pacífico mexicano, donde la luz desaparece lentamente y el océano parece extenderse hasta el infinito, surge una silueta tan elegante como misteriosa. El tiburón zorro pelágico atraviesa las corrientes marinas con una gracia fantasmal, moviendo su extraordinaria cola como si fuese una extensión viva del propio mar. Su figura estilizada y sus enormes ojos reflejan la belleza salvaje de las profundidades abiertas. En lugares como Baja California y el océano frente a Revillagigedo, este depredador silencioso se convierte en una visión hipnótica, una criatura que mezcla precisión, velocidad y una apariencia absolutamente única dentro del reino marino. La característica más impresionante de este tiburón es su gigantesca aleta caudal, capaz de alcanzar casi la mitad de la longitud total de su cuerpo. Ningún otro tiburón posee una cola semejante. Mientras nada entre aguas abiertas, esa larga estructura se mueve con elegancia, creando una imagen casi irreal bajo el océano. Su piel gris azulada brilla tenuemente con la luz marina, y sus grandes ojos oscuros están adaptados para detectar movimientos en ambientes profundos y poco iluminados. Cada detalle anatómico parece diseñado para convertirlo en un cazador perfecto. A diferencia de otros tiburones agresivos, transmite una extraña serenidad mientras patrulla silenciosamente el océano abierto. El tiburón zorro pelágico habita principalmente aguas tropicales y templadas, alejadas de la costa, donde las corrientes oceánicas concentran enormes bancos de peces. Allí se alimenta de sardinas, anchovetas, calamares y pequeños peces pelágicos. Sin embargo, su método de caza es uno de los más sorprendentes del océano. Utiliza su enorme cola como un látigo, golpeando violentamente los cardúmenes para aturdir varias presas al mismo tiempo antes de devorarlas. Este comportamiento requiere precisión, coordinación y un gasto energético considerable. Pocas criaturas marinas poseen una estrategia tan especializada. Observarlo cazar es presenciar uno de los espectáculos más extraordinarios y sofisticados de la naturaleza marina. La reproducción de esta especie ocurre lentamente, lo que vuelve especialmente vulnerable a sus poblaciones. Las hembras dan a luz pocas crías completamente desarrolladas después de largos periodos de gestación.
Antes de nacer, los embriones se alimentan de huevos no fecundados dentro del vientre materno, un fenómeno conocido como oofagia. Esta adaptación permite que las crías nazcan fuertes y preparadas para sobrevivir en mar abierto. Desde sus primeros días deben aprender a desplazarse enormes distancias y evitar depredadores mayores. Un dato que pocas personas conocen es que el tiburón zorro pelágico puede realizar migraciones verticales extremas, descendiendo cientos de metros durante el día y regresando a la superficie por la noche. Aunque suele vivir lejos de la presencia humana, este tiburón enfrenta amenazas cada vez más graves. La pesca industrial dirigida a sus aletas y la captura incidental en redes oceánicas han reducido considerablemente muchas de sus poblaciones. Debido a su lento crecimiento y baja tasa reproductiva, recuperar sus números naturales puede tomar décadas. A menudo muere atrapado accidentalmente en líneas de pesca destinadas a otras especies, convirtiéndose en víctima silenciosa de actividades humanas descontroladas. Resulta trágico pensar que un animal tan perfectamente adaptado al océano abierto esté siendo empujado hacia el declive por la ambición humana y la explotación indiscriminada de los mares. Contemplar al tiburón zorro pelágico en libertad es comprender que el océano aún guarda criaturas capaces de desafiar nuestra imaginación. Su cola gigantesca, sus movimientos precisos y su naturaleza silenciosa representan millones de años de evolución perfecta. Cada ejemplar cumple un papel esencial manteniendo el equilibrio de las cadenas alimenticias marinas. Protegerlos significa respetar la complejidad de los ecosistemas oceánicos que sostienen la vida en el planeta. Si el ser humano continúa destruyendo los océanos sin conciencia, desaparecerán no solo especies extraordinarias como esta, sino también parte de la belleza salvaje que convierte al mar en uno de los últimos grandes misterios de la Tierra. En las aguas tranquilas del Pacífico mexicano, donde los manglares susurran con la marea y los arrecifes parecen jardines escondidos bajo el océano, habita una de las criaturas más delicadas y fascinantes del mundo marino. El caballito de mar del Pacífico emerge entre algas y corales como una pequeña figura mitológica suspendida en el agua. Su cuerpo elegante, curvado y cubierto de diminutas placas óseas, le da la apariencia de un ser fantástico creado por el propio mar. Mientras las corrientes se deslizan lentamente a su alrededor, este diminuto habitante convierte cada movimiento en una danza silenciosa cargada de belleza y fragilidad. Su apariencia desafía toda lógica de la naturaleza marina. Posee una cabeza semejante a la de un caballo,
una cola prensil capaz de sujetarse a corales y plantas submarinas, y unos ojos independientes que pueden mirar en distintas direcciones al mismo tiempo. Sus colores cambian según el entorno, variando entre tonos amarillos, marrones, verdes y anaranjados para camuflarse entre la vegetación marina. A diferencia de la mayoría de los peces, nada en posición vertical impulsándose con una pequeña aleta dorsal que vibra rápidamente. Aunque parece frágil, está perfectamente adaptado para sobrevivir en aguas costeras donde el movimiento constante podría arrastrar a cualquier criatura menos preparada. En los litorales mexicanos del Pacífico, especialmente cerca de manglares, arrecifes y praderas marinas, este animal encuentra refugio y alimento. Su dieta está compuesta por pequeños crustáceos y plancton diminuto que absorbe mediante su alargado hocico, actuando como una especie de aspiradora submarina. El caballito de mar carece de dientes y estómago, por lo que necesita alimentarse continuamente para obtener energía suficiente. Su manera de cazar es sorprendentemente precisa. Permanece inmóvil durante largos periodos hasta detectar una presa cercana, atacando con una velocidad casi imperceptible. En silencio absoluto, transforma la paciencia en una herramienta perfecta para sobrevivir bajo el mar. Sin embargo, lo más extraordinario de esta especie ocurre durante la reproducción, en un comportamiento único dentro del reino animal. Es el macho quien lleva a las crías en una bolsa incubadora ubicada en su abdomen. Después de una compleja danza de apareamiento, la hembra deposita los huevos en esa bolsa, donde serán fertilizados y protegidos durante semanas. Cuando llega el momento del nacimiento, el macho realiza fuertes contracciones hasta liberar cientos de diminutos caballitos completamente formados. Muy pocos animales en la Tierra poseen un sistema reproductivo tan extraordinario. Este proceso convierte al caballito de mar en uno de los símbolos más asombrosos de cuidado parental en la naturaleza marina. Aunque su pequeño tamaño podría hacer pensar lo contrario, el caballito de mar demuestra una notable inteligencia adaptativa. Reconoce territorios seguros, memoriza rutas entre refugios y mantiene vínculos estables con su pareja durante largos periodos. Un dato que pocas personas conocen es que algunos caballitos de mar realizan saludos diarios con sus parejas mediante movimientos sincronizados y cambios de color, reforzando así su conexión. Esta conducta revela un nivel de comunicación más complejo de lo imaginado para un pez tan diminuto. Su vida transcurre lentamente entre corales y algas, en un universo submarino donde cada instante depende del equilibrio perfecto del ecosistema. Hoy,
El caballito de mar del Pacífico enfrenta amenazas crecientes provocadas por la contaminación, la destrucción de manglares y el comercio ilegal de especies marinas. Miles de ejemplares son capturados cada año para venderse como recuerdos o medicina tradicional, poniendo en riesgo poblaciones enteras. La desaparición de los arrecifes y pastos marinos también reduce sus refugios naturales. Proteger a esta especie significa preservar uno de los seres más extraordinarios y sensibles de los mares mexicanos. Cuando un caballito de mar desaparece, el océano pierde una pequeña obra de arte viviente, y la humanidad pierde otra oportunidad de comprender la delicada belleza que aún habita bajo las aguas del planeta. En las aguas turquesa del Caribe mexicano, donde la luz del sol danza sobre arrecifes infinitos y las corrientes cálidas acarician la península de Yucatán, emerge una criatura tan majestuosa que parece nacida de los sueños del océano. El tiburón ballena, el pez más grande del planeta, se desliza con una elegancia hipnótica entre las profundidades azules de México. Su gigantesco cuerpo cubierto de puntos blancos recuerda un cielo estrellado flotando bajo el mar. A pesar de su inmenso tamaño, transmite una serenidad casi sagrada. En sitios como Isla Holbox y el Mar de Cortés, este coloso pacífico se convierte en uno de los espectáculos marinos más impresionantes del planeta. Su belleza reside en el contraste perfecto entre poder y calma. Puede superar los 12 metros de longitud y aún así moverse con una delicadeza sorprendente, como si el océano mismo guiara cada movimiento de su cuerpo. Su piel gris azulada, adornada con patrones únicos de manchas y líneas claras, funciona como una huella digital irrepetible. Ningún tiburón ballena posee el mismo diseño. Su enorme boca, capaz de abrirse más de 1 metro de ancho, no representa amenaza para el ser humano. Al contrario, este gigante se alimenta de diminutos organismos marinos, filtrando plancton, pequeños peces y huevos flotantes mientras nada lentamente cerca de la superficie. Durante ciertas temporadas, cientos de tiburones ballena llegan a las aguas mexicanas atraídos por la abundancia de alimento. Allí protagonizan migraciones espectaculares que todavía asombran a los científicos. Aunque parecen animales solitarios, en estas concentraciones temporales comparten el mismo espacio con tranquilidad absoluta. Su reproducción continúa siendo uno de los grandes misterios marinos. Se sabe que las hembras desarrollan huevos dentro de su cuerpo y luego dan a luz crías completamente formadas, pero muy pocas personas han logrado observar este proceso en libertad.
Cada nacimiento representa un milagro silencioso en un océano lleno de amenazas invisibles para las nuevas generaciones. Bajo esa apariencia tranquila, habita un animal extraordinariamente adaptado al mundo marino. El tiburón ballena posee una inteligencia instintiva que le permite recorrer miles de kilómetros guiándose por corrientes oceánicas, temperatura y disponibilidad de alimento. Sus movimientos revelan una precisión increíble, incluso en aguas oscuras y profundas. Algunos ejemplares descienden más de 1000 metros en busca de nutrientes, soportando cambios extremos de presión y temperatura. Un dato que pocos conocen es que sus manchas pueden ser utilizadas por científicos como un sistema de identificación individual, similar al reconocimiento facial humano. Gracias a ello, es posible rastrear sus rutas migratorias durante años completos. A pesar de su tamaño monumental, este gigante enfrenta peligros constantes provocados por el ser humano. Las colisiones con embarcaciones, la contaminación plástica y la pesca accidental amenazan seriamente sus poblaciones. En muchas regiones, el turismo irresponsable también altera su comportamiento natural. Cuando demasiadas personas invaden su espacio, los tiburones ballena cambian sus rutas y gastan energía vital intentando escapar. Resulta irónico que uno de los animales más pacíficos del océano deba huir precisamente de la especie que más admira su belleza. Cada encuentro con este ser debería convertirse en un acto de respeto absoluto hacia una criatura que ha sobrevivido durante millones de años. Contemplar a un tiburón ballena nadando libremente en los mares mexicanos es comprender que el océano aún guarda maravillas capaces de despertar humildad en el corazón humano. Su presencia nos recuerda que la grandeza no siempre necesita agresividad, y que incluso el ser más inmenso puede vivir en armonía con su entorno. Proteger a esta especie significa proteger los delicados ecosistemas marinos que sostienen la vida en el planeta. Si algún día el tiburón ballena desapareciera de los océanos, el mundo perdería no solo a un gigante extraordinario, sino también una de las expresiones más hermosas y pacíficas de la naturaleza marina. El océano mexicano no es solo un territorio de belleza natural, es un sistema vivo que respira, se transforma y sostiene millones de formas de vida que aún no hemos terminado de comprender. Cada especie que habita sus aguas cumple un papel silencioso pero esencial en el equilibrio del planeta. Desde los gigantes que cruzan mares abiertos hasta los seres más pequeños ocultos entre los corales, todos forman parte de una red invisible que mantiene estable la vida marina. Sin embargo, esta armonía milenaria se encuentra hoy bajo una presión constante ejercida por la actividad humana. La contaminación plástica, la destrucción de arrecifes,
La pesca indiscriminada y el cambio climático están rompiendo lentamente los hilos que sostienen estos ecosistemas. Lo más preocupante es que muchas de estas pérdidas ocurren sin ser vistas, en silencio, bajo la superficie del mar. Cada especie que desaparece no solo representa una pérdida biológica, sino también una ruptura en la historia evolutiva del planeta. Proteger estos océanos no es una opción estética ni turística, es una responsabilidad urgente que define el futuro de la vida en la Tierra. Si este viaje por la fauna marina de México te ha sorprendido, reflexionado o inspirado, es momento de actuar con conciencia. Deja tu like, comparte este mensaje y apoya la difusión de la belleza y fragilidad de nuestros océanos. Y no te vayas todavía. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en la pantalla ahora mismo para seguir explorando este mundo submarino que aún guarda secretos por descubrir.